Y estás aquí, Chihuahua, rabioso, dando follón a tomar por culo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cutre YouTube. Hoy vamos a ver cómo acceder a lo que más os interesa del canal, lo que os dé la gana, ¿de acuerdo? Metemos en Google Cutre YouTube y ahí aparece mi canal, le damos ahí, ¿vale? Y lo que vamos a ver es cómo acceder a lo que os interesa. Por ejemplo, le dais a listas, ¿de acuerdo? Nosotros le damos a listas y aparecerá pues todos los add-ons, todas las ROM, todos los dispositivos, todos los repositorios, todos los motores, ¿de acuerdo? Todo lo necesario que necesitáis. Por ejemplo, en la lista de motores de Kodi, este es de los más importantes. Tenéis que instalar todos los motores, ¿de acuerdo? Todos, ¿vale? Sin excepción. Así no tendréis ningún problema cuando después instalar el add-on en el repositorio que os dé la gana. Pero estos motores los tenéis que instalar todos, ¿vale? Elementum lo tengo doblemente porque uno es a través del repositorio y otro a través de la propia web de Elementum. Pero lo de siempre, instalar todos los motores y así nunca os saldrá. Es que me falta un script, es que no, esto no va, esto no funciona. Es muy importante meter todos los motores, sea en una build o sea en Kodi. Slimboss, y cambio otra lista, pues ahí tenéis pues el Slimboss, los TV Boss y cambios de ROM, ¿de acuerdo? Yo iré metiendo más cambios de ROM, más TV Boss, ¿de acuerdo? Poco a poco, porque estos episodios de cambio de ROM cuesta mucho grabarlos para que lo entendáis todo perfectamente. Y ahora entramos en add-on y fuentes, ¿de acuerdo? Esta es la más importante para vosotros, seguro. Tenéis la instalación de todos los add-ons más importantes y las fuentes y los repositorios, ¿de acuerdo? Vamos a entrar a DS, por ejemplo. Yo como lo tengo instalado, pues ya entro en DS y en DS pues tengo repositorio de add-ons y add-on de vídeo. Dentro de este repositorio tengo estas dos cosas. Pues yo entro en el repositorio de add-ons y como veis el primero, aparte de otros repositorios, tenemos el repositorio de todos los repositorios. ¿De acuerdo? Me salgo para atrás, sigo estando en el repositorio DS, como veis ahí, y ahora, por ejemplo, pues me meto a add-on de vídeo dentro del repositorio DS. Y ahí el add-on más importante es Vi. Aparte tenéis ahí también más abajo Daddy Live y otros add-ons y motores. Como veis ahí también tenéis Just2, ¿de acuerdo? Tenéis pues varios add-ons y motores como SMR Link Tester, que es de Resolver URL, es el add-on de Resolver URL. Me vuelvo otra vez, estoy dentro de DS todavía y instalo pues el repositorio de todos los repositorios porque la última actualización de este repositorio siempre estará en la versión en el repositorio DS, ¿de acuerdo? En el repositorio DS es donde podemos actualizar este repositorio en concreto. Como veis, en DS está el 1.0.3 y como veis ahí en el GTK pues está ahí en el OLSAL está el 1.02. ¿Por qué? Porque este repositorio depende de DS y su raíz principal depende del repositorio DS. ¿De acuerdo? Ahora ya me he salido y me he metido en el repositorio repo of all repositorios. Pues lo mismo, repositorio de add-ons y add-ons. Pues dentro de repo of all repositorios tienes, mirad todos los repositorios que tenéis. ¿De acuerdo? Muchísimos. Igual que en el AllSal. Bueno, ahí vosotros ya instaláis, tenéis el de Sport HD, el Reg, todos los repositorios que necesitáis. ¿De acuerdo? En AllSal aparecen los más importantes. Pues bueno, seguimos mirando dentro de las listas y veis, tenéis Reg dentro de mis listas. Nos metemos en Reg. Reg va cambiando siempre de add-ons. Por eso tenéis la instalación de Reg un par de veces y una actualización que no es necesario. Vosotros vais metiendo y vais cambiando los add-ons. Cuando desaparezca uno, pues metéis otro. Por ejemplo, Águila Portal, Águila España, Águila Mundial, Espada Dragao va muy bien. ¿De acuerdo? Todos estos add-ons necesitan siempre VPN. ¿De acuerdo? Y el España, Espada Dragao, ¿vale? Van cambiando. O sea, que estos add-ons van cambiando y todos funcionan igual. Águila Babú, ¿de acuerdo? Tenéis que probar y quitar y poner, ¿vale? Tenéis la instalación de Reg y sus add-ons dentro de la lista. Vosotros, este tipo de repositorios van cambiando sus add-ons y tenéis que
Si no funciona uno, funciona otro. Vamos, pues seguimos mirando. Otro repositorio brutal, ya lo dije, este es el repositorio de todos los repositorios, porque dentro de este, nos metemos dentro para que lo veáis. Os recuerdo que la instalación paso por paso está dentro del canal. Yo ya estoy dentro de Allsal, ¿no? Pues aquí dentro de Allsal hay addon de vídeo y repositorio de addon. Pues me meto en repositorio de addon y mirad todos los repositorios que hay. También está Sport HD, está DS, Rajada, el repo del GT King. Están todos los repositorios Balandro, Alpha, todos los repositorios que necesitáis, ¿de acuerdo? Están aquí. String también es curioso, está muy bien ese addon, ¿de acuerdo? Todo Gunter 25 es de AceString, Channel, repo naranjito, ese ha caído. Olvidado de ese repositorio que ya ahora mismo está fuera de órbita, está cao. Tenemos alfa, repositorio, repositorio, todos los que hemos visto. Los más importantes están aquí. Loop repositorio, y hoy vamos a instalar dentro de Allsal, ¿vale? Otro repositorio antes de marcharme, ya que os estoy enseñando el canal. Tenéis Black Ghost, perdona, tenéis Jack2, tenéis todos los repositorios dentro de Allsal. ¿De acuerdo? Algunos ya están pasados. HatRepo, este repositorio es importante, lo instalamos, ¿vale? Ahí arriba a la derecha aparece como instalado. Me salgo y entro en el repositorio HatRepo, que es lo que he hecho ahora mismo, y dentro de HatRepo, pues lo de siempre, hay addons y repositorios. Pues nos metemos en addon de vídeo y el repositorio más importante es Halline, ¿de acuerdo? Halline. HandString está bien también, pero es hay que configurarlo de una manera un poco especial, pero Halline funciona perfectamente. Pulsación larga, lo instalamos, añadimos a favoritos y lo probáis siempre con VPN. Recordad que casi todo, por no decir el 100% de todos los addons de hacer ejercicio necesitan VPN. Así que un abrazo. El lema del canal, ayudar porque sí, sin recibir nada a cambio. Que disfrutéis del mundial, que disfrutéis del verano, y ya sabéis que todos los repositorios y todos los addons y todas las fuentes y todos los cambios de ROM lo tenéis dentro del canal. ¡Nos vemos!